Y justamente traté de sintetizar los temas que vamos a tocar en la clase de hoy. Este va a estar dirigido a aquellos alumnos que ya hicieron la actividad introductoria, ¿sí? Es decir, no es que aquellos que no hicieron no van a poder ver, ¿sí? Las pueden ver todo el mundo, pero la idea es que ya tengan una práctica hecha y justamente aquella de la actividad introductoria, la actividad inicial de AutoCAD, para que no se asusten para todo lo que esto que vamos a ir haciendo de ahora en más, no se les sea tan extraño, ¿sí? Y la idea de esta clase en definitiva es comenzar con la lámina número 1, ¿sí? Previamente habiendo configurado capas, texto y la configuración de cotas, ¿sí? Exacto. Profe, tenemos que hacer en simultáneo, digamos, la clase y AutoCAD. Esa es buena pregunta. No es necesario, aquellos que tienen, porque por ahí muchos, no, por cuestión de trabajo, qué sé yo, solamente están conectados por el teléfono, ¿sí? Y obviamente en el teléfono mientras atienden y dibujan no se puede, ¿sí? Imposible. Aquellos que tienen posibilidad de estar escuchando esto, mirando con el celular y la computadora a la par con AutoCAD, sí, está justamente hecho como para que vayan haciendo paso a paso, ¿sí? Insisto, habiendo hecho la clase de AutoCAD previa, ¿sí? La clase inicial de AutoCAD, la actividad inicial de AutoCAD. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿Sí? ¿puedo preguntarle un problema que tuve con el AutoCAD? ¿Sí? ¿Sí? Porque Decime. yo hice el trabajo inicial de introducción, pero las cuadrículas no me quedaban eh, Bien. Eso, parejas con el justamente dibujo. acá le muestro una de las primeras actividades que me pasaron los alumnos que subieron al aula, y es esta, básicamente, ¿sí? La idea era justamente, fue hecha a propósito, la actividad, el PDF que le mandé, fuera de escala, totalmente fuera de escala, sobre todo el plano, porque justamente ahí se dan cuenta que cada una de las cotas estas medidas, mejor dicho, corresponde a las anteriores y todo está hecho en escala 1 en 1, ¿sí? Yo desde ya le voy diciendo, todo lo que van a dibujar acá, en esta parte negra de AutoCAD, en forma inicial que aparece, se llama espacio modelo. Todo lo que ustedes dibujen aquí adentro, ¿sí? Se dibuja en escala 1 en 1. Es decir, si están dibujando un plano de planta, un plano civil, la unidad que van a usar va a ser metro, ¿sí? Van a especificar 6,47, por ejemplo, en este caso, en metros, ¿sí? 1,11, todo en metro, ¿sí? No se fija la unidad. AutoCAD no sabe la unidad hasta recién la última parte donde vamos nosotros a hacer la impresión. Recién ahí se define la unidad que dibujamos aplicando la escala, ¿tá? Pero mientras tanto, todo dibujamos en escala 1 en 1. Quiere decir que esto, como lo ven acá, puede ser milímetro, puede ser metro, puede ser kilómetro, pueden dibujar desde, qué sé yo, la hormiga atómica, en escala de nanómetro, o en kilómetro dibujando, qué sé yo, un edificio, una carretera vista de arriba, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una ciudad completa, todo dentro del espacio modelo que se llama acá la parte negra esta, ¿sí? Todo este espacio negro. ¿Está? Si ustedes intentaron hacer y replicar, copiando y pegando, digamos, o calcando de alguna forma así decirlo, el PDF está mal, ¿sí? Se tienen que guiar siempre por lo que indican las medidas, las cotas. Las medidas o los valores de cotas siempre se indica, ustedes saben por la norma, los valores reales del dibujo, ¿sí? Estos primeros dibujitos acá arriba están hechos justamente en un solo video, ¿sí? Se explica y estaba hecha por la cuadrícula, ¿sí? Fíjense, si yo me acerco acá, ¿alcanzan a ver todo? Esto tiene 4, ¿sí? Ahora justo me empiezan a llamar. Tiene 4, ¿sí? 4.000. Esto yo lo voy a especificar ahora, el tema de las unidades y la precisión, ¿sí? O sea, 400 en la unidad que usted usó. Claro, esto en realidad, esto es lo que hizo el alumno,
¿sí? 4,000. 000, eso, los ceros de más que aparece después de la coma, no es necesario porque está esto hecho con una alta precisión. El chico, el alumno habrá cambiado algo de la configuración de la cota y aparece. En forma predeterminada eso no es así, ¿sí? Es porque algo cambió el alumno. Que ahora yo le voy explicando esos detalles, ¿sí? A ver, me están preguntando en el chat. El video te explica que cuando hace la línea hay que poner el valor que dice según video cuando hay que una molécula hay que escribir el 4. ¿Sí? Claro, en el video estos dibujos lo explicaba en función a la cuadrícula. Un cuadrito representaba un valor 1. En AutoCAD llamamos unidad de dibujo, ¿sí? Unidad de dibujo porque puede ser metro, milímetro, cualquier unidad, ¿sí? De medida. De longitud, obviamente. Sí, eso después cuando vamos a imprimir recién se le va a definir qué unidad vamos a utilizar que se adapte para la hoja que vamos a querer imprimir, ¿tá? ¿Se entiende respecto al trabajo? ¿Sí? Aquello que hicieron medianamente, presentaron, ¿sí? No hay que copiar y calcar como está en el PDF porque ese está fuera de escala. Todo lo que dibujen ustedes aquí va a ser proporcional y va a ser a escala. ¿Ah? Profe. Sí. Y ahí en el cuadrado, ¿no era que, o sea, tenía que ser de 8 y no de 4? La longitud. A ver. Si hacíamos con 8 cuadraditos, sería. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienen razón, sí, son 8 cuadraditos. El tipo esto lo hizo en la mitad, ¿sí? No sé cómo habrá hecho. Pero son 8 cuadraditos, ¿está? Sí, no está del todo bien eso. Perfecto. Cada cuadrito es 1. Este hizo 4, ¿sí? Dividió en 2. ¿Está? Está mal este, ¿sí? Por la medida está mal. ¿Sí? Acá si yo aplico cota rápidamente, todavía no saben, pero me aparece 4. Debería ser 8 tal como me dice ahí. ¿Está? Sí, dígame. Alguien preguntó. Yo ocupé lo que te decía, por ejemplo 8 y eso, y después esos dibujos de arriba me quedan más grandes con el de abajo, o sea, Sí, sí. Y yo después lo pasé a escala al dibujo de abajo, o sea, que pareció a lo que decía en el PDF. No sé si ahí quedó mal. Está mal, no hay que dejar parecido al PDF. Bueno, ahí está el error. Claro. Yo lo hice bien eso y después pasé a escala, diría. No, en ningún lado se explicó escala. No lo pueden hacer. Fíjense, si yo hago acá una línea de 10, escribo 10. ¿sí? Claro, sí. Y me hace esa línea de 10. ¿Sí? Si ustedes van a hacer una línea de 5, el plano dice cota 5, ustedes van a hacer 5. Por más que esto esté, digamos, en el PDF, fue hecho a propósito justamente para que preste atención y no hagan como está el PDF, sino que hagan como lo plantea el video. Si ustedes hicieron algo más aparte del video, es porque está mal, ya directamente. Guíense por lo que directamente está en el video. No traten de adaptar el PDF, ¿sí? El PDF es solamente a modo de ejemplo de lo que deberían dibujar, nada más que eso, ¿sí? De todas maneras, esas cosas van muy puliendo. No es que desaprueben la primera actividad porque entregan así con esos errores. La idea es encarar en esta primera actividad algo. Claro, hice una escala de 0,5. El tipo habrá tratado ahí dice Constancia, habrá tratado como mucho, habrá tratado de adaptar lo que dice el PDF. Pero está mal, ¿sí? Escala todavía no traten de hacer porque van a hacer con error. Sí, eso vamos a ir explicando más adelante, ¿sí? Son 2 o 3 clases más adelante. Falta mucho todavía, recién comenzamos, chicos, así que paciencia, ¿está? Ahora lo que a nosotros nos compete es la lámina 1, ¿sí? Básicamente, como les decía en la introducción, esto es lo que les estoy comentando, ¿sí? Es la idea
de que todo lo que dibuja acá en el espacio modelo, ustedes ven acá si dejo posicionado, ¿sí? Lo que tengan estas versiones más modernas, los últimos 5 o 6 años, aparece todos estos detalles que están viendo en pantalla, es por las versiones nuevas. Versiones anteriores, el sistema, el entorno gráfico cambia, es diferente, pero las herramientas siguen siendo lo mismo. AutoCAD desde el año de la década del 80 que sigue manteniendo las mismas herramientas, y lo que va haciendo va agregando cada vez más herramientas, ¿sí? No cambia la forma de ingresar datos para hacer distintos tipos de dibujos o objetos de AutoCAD, ¿está? Agrega, ¿sí? Es justamente para mantener esos usuarios anticuados, por así llamar de algún modo, ¿tá? Y bueno, espacio modelo es lo que están viendo en pantalla. El espacio presentación es donde nosotros vamos a hacer la configuración para imprimir, ¿sí? Aquí aplicamos escala, aplicamos las unidades que corresponden y para hacer justamente la impresión correspondiente o ejecutar el PDF, ¿sí? Eso más adelante vamos a ver. Lo que es el modelo, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar solamente el modelo. Por ahora, ¿tá? Y vamos a ir a lo que es configuración de capas, ¿sí? Yo ya tengo acá avanzado, mejor dicho, no avanzado, sino, fíjense esto, yo agarro, copio y pego acá, solamente a modo de orientación para mí, para la clase, y para que ustedes sepan a dónde vamos a ir apuntando, ¿sí? Estos son los distintos trazos que vamos a hacer en esta primera lámina. La línea fina, la gruesa, continua, la fina, discontinua trazo y de trazo largo y punto, ¿sí? Vamos a dibujar este formato, tal como está presentado acá, en la presentación del PowerPoint de la primera lámina, ¿sí? Y como corresponde el rótulo, ¿sí? La idea es tratar de hacer el texto, hacer la configuración, ¿sí? Del texto. Pero antes de texto, vamos a hacer configuración de capas. ¿Alguno tiene idea de lo que es las capas en AutoCAD? ¿Superficies donde va a dibujar y va eligiendo o algo así? No. Hay preguntas de material teórico de comando básico. Y el completo es la propia ayuda de AutoCAD, que la pueden encontrar acá, ¿sí? Ayuda. Ahí tenés todo. Cualquier comando, duda que tenga, uno tipea nomás, pero no es necesario. La idea es que ustedes no pierdan tiempo, ¿sí? Sobre todo si hacen la actividad y quieren explayar un poco más el concepto de lo que él usa AutoCAD, ahí sí, ¿sí? Pero las clases estas van a estar específicamente hechas, estas videoclases, sobre todo para ustedes que hagan estas actividades, estas láminas, ¿sí? Aquellos que quieren mejorar su desempeño en AutoCAD, sí, hay un montón de opciones posibles, ¿sí? Pero por ahí, claro, hay Altamirano, ¿sí? El tocayo Leonardo dijo algo parecido a lo que es capas. La capa es justamente, imagínense como si fuera que ustedes conocen papel calcado, ¿sí? ¿Sí? Bien, tienen varias hojas de papel calcado, ¿sí? Y en una hoja de papel calcado ustedes van a dibujar lo que sería el plano de planta de un edificio o de una casa, ¿sí? En otra hoja, ¿sí? Van a dibujar el circuito eléctrico que tiene. En otra hoja van a dibujar lo que son el mueble, todos los muebles que tiene la casa, ¿sí? Y así sucesivamente. Van de la capa, lo que hace tratar de categorizar los distintos tipos de dibujo, los distintos áreas de dibujo que podemos usar en un plano, en un mismo plano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ponemos esa hoja de calcar, que la hoja de calcar vendría a ser como las distintas capas, la vemos en forma simultánea toda y vamos a ver todo el conjunto completo del plano, con las paredes, con los muebles, con el circuito eléctrico, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero si nosotros queremos solamente ver muebles, la disposición que tiene, sin tener en consideración la
los muros y el circuito eléctrico, por ejemplo, eliminamos, podemos apagar, podemos cambiar propiedades de cada una de esas capas, ¿sí? Fíjense, aquí en la pestaña de capas, ¿sí? Tenemos justamente la selección de, podemos seleccionar distintas capas. Nosotros en la capa 0, en forma predeterminada aparece, ¿sí? Como activa, ¿sí? Esa capa generalmente no utilizamos y vamos a crear unas nuevas. ¿Cómo hacemos eso? Propiedades de capas, ¿sí? Hacemos clic ahí y vamos a abrir esta pestañita, mejor dicho, esta ventana va a aparecer, ¿sí? Hacemos clic en nueva capa y esto acá quiero a ver si alcanzan a ver de costado, ¿sí? Ahí está. Ahí yo estoy moviendo, ¿no es cierto? El espacio modelo, estoy moviendo, desplazando el dibujo con la ruedita del mouse, ¿sí? Eso me olvidé de recomendar. Ruedita, el mouse propiamente dicho, el teclado son los elementos, los utensilios de cocina básicos para manejar, ¿sí? En este caso AutoCAD. No podemos hacer, no, es un poquito más complejo dibujar si no tenemos el mouse, ¿sí? El mouse facilita muchísimo el hecho del dibujo, así que lo que pueden conseguir le meten, ¿sí? al mouse. Y nuestra lámina esta, como justamente la práctica es dibujar distintos tipos de líneas, nosotros vamos a crear capas con los diferentes tipos de líneas, ¿sí? Voy a eliminar esta. Ahí está. Vamos a comenzar de vuelta. Ahí está. Nueva capa, ¿sí? Y va a aparecer así seleccionada capa 1. Nosotros vamos a poner línea 01, ¿sí? Fino. ¿Está? O fina, como quiera. Que sería esta, la línea 01 fina. La trazo fina que utilizamos para las cotas. ¿Recuerdan? ¿Sí? Le dan Enter y termina la configuración de la primera capa. Nueva capa, línea 01 punto gruesa, Enter, ¿sí? Nueva capa, línea 02, ¿vamos bien hasta ahí? Fina. Nueva capa, esto es repetitivo, ¿eh? Línea 02, no, perdón, 04. 04, fina. ¿Sí? Y le dan Enter. Fíjense que haciendo clic nomás acá, ustedes dos clics, pueden editar el nombre. ¿Sí? Automáticamente se edita haciendo clic sobre el nombre, ¿sí? Con dos clics. Bien, ahí tenemos creado ya lo que es el nombre de cada capa. Creamos capa ya, ¿sí? Todo lo que corresponde a la línea fina vamos a meterlo dentro de esta capa, sería dibujar dentro de ese papel de calcar, papel vegetal, ¿sí? Sí, haciendo alusión al ejemplo anterior. Y todo lo que ven a la derecha son distintas propiedades que se puede tener en la configuración de capa, ¿sí? Correspondiente. La lamparita es la que vamos más a usar de todo, que es para activar y desactivar la capa. Como le decíamos antes, si ustedes quieren ver de todo el plano en su conjunto solamente lo que son las líneas 02 fina, apagan el resto de capas y solamente van a visualizar la línea fina. ¿Sí? Esto es muy interesante, importante tener en cuenta, sobre todo cuando quieren limpiar un poco el dibujo. En estos casos dibujos son sencillos, pero más adelante, cuando se complica un poco más el tema, es interesante ir apagando capa a capa y dibujando sobre el resto. Está esto justamente bloquea o desbloquea la capa de todo el dibujo, ¿sí? No la pueden editar. Inutilizar justamente es algo similar al bloqueo, ¿sí? Sino que lo desactiva completamente. ¿Tá? Color, le podemos, todos los objetos de dibujo que hagamos en esa capa específica le va a aparecer con un color determinado.
haciendo clic en color, blanco en este caso, cambiamos, editamos el color. En lo particular yo siempre dejo color blanco. Blanco en realidad cuando uno imprima va a aparecer negro, ¿sí? Y el negro va a ser blanco en este caso, ¿sí? Porque el fondo es justamente negro. Tipo de línea, eso es lo que nos interesa a nosotros. El tipo de línea se refiere a continua, discontinua, de trazo. Eso hay que configurarlo, ¿sí? En la fina es continua, para la 1 es continua la 2, así que eso no vamos a tocar. Pero la línea 02 y 04 sí, son discontinuas, ¿sí? La 02 es discontinua de trazo, así que vamos en esa capa, hacemos clic ahí, se va a abrir esta pestaña, esta nueva ventana. ¿Están viendo? ¿Siguen ahí? ¿O se me durmieron con la música? Sí, profe. Bien. Al abrir esta ventana le va a aparecer justamente solamente activada la continua. Nosotros tenemos que cargar en esta ventana todas las líneas que vamos a utilizar. Así que ponemos cargar y acá aparecen todas las líneas normalizadas, ¿sí? Las normalizadas por ISO son estas primeras, ¿sí? Siempre es recomendable utilizar todos estos tipos de líneas en un mismo plano, ¿sí? No mezclar normas, es decir, esta de ISO con esta de GIS, ¿sí? O estas otras, ¿sí? Porque tiene distintos tipos de escala, bueno, son detalles más específicos del uso de AutoCAD, ¿sí? Nosotros vamos a seleccionar la 01, ¿sí? Perdón, 01 es la continua, 02, acá hizo 02W100, ¿sí? Que es la de trazo, le ponemos aceptar y se carga ahí, ¿sí? Ahora vamos a seleccionar la 04, cargar, seleccionamos ISO 04W100, ¿sí? Que es la de trazo largo y punto, ¿tá? Los ejes de simetría vamos a utilizar, ¿sí? Y ahí están cargados los dos tipos de líneas que vamos a utilizar, ¿tá? Está cargado, no está seleccionado todavía para la capa correspondiente, ¿sí? Perdón, ahí sí. Para la 02, ¿sí? Acá está en línea 02, ¿sí? Seleccionamos ahí, previamente habiendo cargado en esta ventana, y le damos a aceptar. Y la 04, hacemos clic ahí, ya tenemos cargada, seleccionamos y aceptamos, ¿sí? El grosor, ¿sí? Ahí sí cambian todas. La línea fina, ¿qué grosor tiene? ¿Qué grosor habíamos definido cuando dibujamos? 0,20, ¿sí? Exactamente. Sí, yo igual se entrecorta, pero voy a tratar siempre, repito, al menos 2 veces cada comando, ¿tá? La línea fina, 0,2. Línea 1 gruesa, ¿qué valor le vamos a poner? 0,7. No le pongo 1 porque queda muy grueso. Acuérdense de AutoCAD, cuando nosotros imprimamos, el 1 va a ser realmente grueso, ¿sí? No lo hace, digamos, el 1 como nosotros por ahí y utilizando el portamina 0,5, que termina siendo más fino que 1. Esto sale a la medida que especificamos acá, ¿sí? Así que 0,7 es una buena medida para tener bien, ¿sí? Línea 0,2 fina, ¿sí? Que es la de discontinua de trazo. ¿Qué medida vamos a adoptar en esa? Fina, ¿sí? Así que va a ser la 0,2 también. Son 2 grosores nomás de línea, ¿sí? Ahí Insaurral dice que el 0,7 le sale muy grueso. Claro, no, bueno, aguarden. Todavía no llegamos a eso. 0,7, ¿sí? 7. Vamos a configurar las capas primero y después vamos a ese detalle, ¿está? Y bueno, el último icono, sí. Sí. ¿Todo lo que estamos configurando acá después se guarda o tenemos que volver a hacerlo cuando hacemos otra lámina? No. Ahora le especifico en ese tema ahora, ¿está? Este archivito lo hacemos por única vez. Es bueno que lo traten de repetir para agilizar un poco, pero este mismo archivo nosotros podemos seguir ocupándolo más adelante
durante todo el resto de lámina y va a mantener la configuración, ¿sí? De todas maneras esto parece largo, pero se lo hace en 1 minuto, ¿sí? Yo lo hago lento nomás. ¿Está? Después, el otro detalle es justamente el trazar. Presta atención en esta parte, en lo que es el iconito de impresora, ¿sí? Trazar e imprimir es el sinónimo en AutoCAD, ¿sí? Así que si ustedes quieren alguna de estas cosas, no imprimir alguna de estas capas, no la quieren imprimir, le hacen clic acá y esa capa no se va a imprimir. Es decir, cuando ustedes quieran sacar un PDF, por ejemplo, que es también trazar o imprimir, no le va a imprimir justamente la capa, no le va a visualizar la capa línea 1, línea 2, línea 4, porque está tildado esto. Ojo al piojo esto, ¿sí? Porque muchas veces llegan, profe, no me imprimió el formato de la hoja, ¿sí? Y había sido que el formato de la hoja estaba, la capa formato no estaba justamente, estaba tildada acá, no trazar, ¿sí? Presta atención al iconito de esto porque muchas veces sin querer aprietan ahí. Y hablando de formato, me falta esa capa formato, y creamos nueva capa texto, ¿sí? Que son las últimas dos que me faltaban. La capa formato, ¿sí? Acá me copia, justamente como yo tenía seleccionada la capa de línea fina, 04, y pongo justamente nueva capa, me copia el formato de la configuración de esa capa, ¿sí? Por eso me repitió. Pero lo que es formato sería la parte externa del formato de la hoja. Texto le dejamos un continuo también, ¿sí? Y le dejamos el grosor de línea por defecto, es decir, lo vamos a configurar en texto. El formato es 07, ¿sí? Bueno, y ahí estaría configurado a capas, ¿sí? Cerramos con las X, tenemos configuradas capas, ¿sí? Ahora, en 1 minuto, ¿sí? Le aparece muy grueso. El tema de grosor de línea ahora le explico, ¿sí? Vamos ya a texto, de visualización de grosor de línea. Vamos a configuración de texto, para crear justamente todo lo que es texto dentro de la lámina. Los títulos, el rótulo, muy importante. Nosotros en texto vamos a dibujar 2 tipos de tamaño de letra, ¿sí? La de 3,5 o 3, mejor dicho, vamos a redondearle a 3, ¿sí? Insisto, 3 milímetros de altura de texto y la de 5 milímetros de altura de texto. ¿Se entiende? Vamos a definirlo así. ¿Cómo entonces configuramos texto? Ustedes lo que hicieron en texto fue justamente haciendo clic acá, ¿sí? Haciendo clic acá directamente y ya dibujan texto de línea múltiple. Texto de mi línea múltiple sería justamente hacer un párrafo. Ustedes escriben acá cualquier verdura, le dan enter y sigue escribiendo. Escribe todo un párrafo completo, ¿sí? Ese es un tipo de texto. Ustedes pueden configurar acá la altura, todo esto es parecido a lo que es el Word, ¿sí? Bien. Cierro el editor de texto y me queda, ven, todo como un solo bloque de texto. La otra forma de crear texto es haciendo clic acá, ¿sí? Una línea. Una línea significa que yo hago clic en un punto específico, me pregunta precisa ángulo de rotación, ¿sí? Le dan 0 nomás y escriben un texto cualquiera, le dan enter, un texto cualquiera, enter, ¿sí? ¿Qué es lo que hace cada uno? Doble enter y se cancela la opción esta. Y lo que hace esta opción es justamente escribir línea por línea en forma separada. No pueden hacer un párrafo único de texto, ¿sí? Son 2 opciones que aparecen en forma preliminar, ¿sí? El texto que aparece acá ya está configurado previamente. Yo ya hice anoche justamente en la clase de Easy, ya configuré, ya tengo un estilo de texto configurado. Si ustedes van acá en anotar, ¿sí? En forma predeterminada aparece anotativo y estándar, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo estilo de texto que se va a llamar SR5 y SR3,
¿sí? 5 por la altura de letra y 3 altura de letra de 3 milímetros, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? En la pestaña anotar de la lista de herramientas acá arriba, ¿sí? Yo voy a borrar esto. Entran acá, crea, modifica y define estilo de texto. Directamente hacen clic ahí, ¿sí? Y se le va a abrir esta ventana. ¿Está? Como pueden ver ahí, yo ya tengo creado sistema de representación 5 SR5 con la letra ISO-CP, altura de texto en papel de 5, dejamos tildado anotativo, relación anchura 0,7. ¿Sí? Es lo que nosotros vamos a repetir para la altura de texto de 3. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Le hacemos clic en nuevo, escribimos el nombre que le vamos a asignar al estilo de texto, SR3. ¿Sí? Ahora haciendo clic ahí, vamos a elegir nosotros ISO-CP, ¿sí? Este es el tipo de letra, el tipo de fuente. ¿Por qué elijo este? Porque es la más similar o parecida a la letra técnica que estuvieron dibujando en el libro de caligrafía, ¿sí? Y en la lámina. Genizo es otra parecida también, ¿sí? Y acá también se cargan, esta Genizo es otra similar, ¿sí? Y acá se cargan todo lo que está del sistema operativo, lo que tiene en TT es propio del sistema operativo. Eso no es letra técnica, eso no es letra de diseño, ¿sí? Porque justamente el dibujo técnico son líneas finas, únicas de cada letra, ¿sí? Tal como hicieron la letra técnica. Estas son rellenas, son más gruesas, esto más para Son como las del Word. Exactamente, son del sistema operativo. Nosotros vamos a elegir, como dije anterior, Genizo o ISO-CP, Genizo.shx. La extensión es de AutoCAD, ¿sí? Altura de papel vamos a ponerle 3. Estamos justamente el estilo, definimos que se llama SR3. Ese le pueden asignar cualquier nombre. La relación anchura-altura. Acá, por ejemplo, fíjense, si pongo 2, lo hace más ancho. ¿Sí? Si le pongo 1, más finito. Esto lo hago justamente para que pueda caber dentro del formato de la hoja, ¿sí? Dentro del título, que pueda entrar todo bien el título, el rótulo. El ángulo oblicuo, ¿sí? Nosotros podemos justamente inclinarla, ¿sí? 45 grados, 10 grados, lo tomas de la vertical al ángulo ese. Vamos a usar todas letras verticales, ¿sí? Y dejamos anotativo, ¿sí? Le dan a aplicar y cerramos. Bien, fíjense, yo creé este texto así en forma predeterminada. Esto sería un texto de línea múltiple, ¿sí? Tipo párrafo. Vamos acá en anotar. Fíjense, está con el estilo de texto estándar, que es el predeterminado. Y yo puedo elegir SR3. Me va a cambiar el tamaño de letra configurado previamente. Puedo poner el SR5, el de 5 milímetros, ¿sí? Y son los dos que vamos a utilizar de acá hasta que se reciban, básicamente, ¿sí? Y incluso después profesionalmente también. Son la altura clásica que usamos, ¿está? Acuérdense, 3 milímetros, si yo pongo 3 milímetros es una letra pequeña, ¿sí? Manualmente es difícil dibujarlo, pero en AutoCAD, créanme, la anchura, ¿cuál era? El ancho de la letra. El ancho, relación anchura-altura, ¿me decís? Exacto, sí. Sí, sí. Lo único que cambia es la altura de texto. El resto es el ancho, ¿sí? Yo entro acá, vuelvo a entrar. Ahí está. En los dos casos le pongo 0,3. Esto es como que la hace más unida, más juntita. En los dos casos es 0,7, ¿sí? 0,7. ¿Sí? Ahí pueden ver. No le dejo la forma predeterminada porque cuando hagamos ahora el rótulo, que escribamos el rótulo, no va a entrar, ¿sí? No entra si le dejan en 1. Sobre todo lo que es la parte esta.
fíjense que este sistema de representación está hecho con una altura de 5 y que tiene el ancho de 0.7. Si le ponen de 1, como viene predeterminado, no va a entrar, le queda ya afuera. ¿Sí? Ya está Tengo una pregunta. calculado. Sí. A tu izquierda Sí. tenés marcado con 5 abajo de SR3. No, en la herramienta, la barra de herramienta. ¿Acá? El tercer renglón. ¿Este? Sí, a mí me aparece con 2,5. No, bueno, eso es predeterminado. Pasa, a mí me aparece 5 porque yo estaba editando previamente. Ah, pero está bien 2,5. Sí. Esto es justamente cambio de texto en forma eventual que hacen en un texto particular, ¿sí? Ese preferible no conviene tocar, sino que trabajar con estas dos configuraciones, ¿está? Fíjate que ahora yo selecciono SR5, ¿sí? Todos los textos yo ahora pongo acá, texto de línea múltiple en cualquier lugar, y me va a hacer justamente con esa configuración que yo tengo, ¿sí? De 3. ¿Está? Bueno, me salió 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí, pongo 3. Va de vuelta. Línea. ¿Sí? Escribo y sale todo de 3. ¿Sí? De la configuración que yo hice. ¿Está? O sea, definiste la letra, digamos, las letras y los Claro, exactamente, definir la fuente, ¿sí? Y eso es individual de lo que después vos le puedes elegir los tamaños a la letra. O sea, Claro, creaste la letra, básicamente. Ya creé el tamaño, claro, de la letra, y eso es repetitivo. Por eso yo me detengo en esta configuración, que es lo que cuesta más, ¿sí? 1.1 ponga, exactamente. Sí. A mí no me aparece esa opción porque aparece una única vez y después no aparece más. Ahí le está diciendo si la escala de texto, hay un alumno pregunta porque dice si va a utilizar escala 1 en 1. Sí, porque al ser anotativo justamente tiene la ventaja esa de... Ay, yo borré acá este. Ah, no, este. Tiene la ventaja justamente de adaptarse a la escala que adoptamos, ¿sí? Bueno. Está configurado entonces capa y texto. Vamos a comenzar a dibujar la primera lámina, ¿sí? Ustedes ya se supone que hicieron la primera lámina, ¿sí? Tenemos el mouse y vamos a comenzar. Acá está mi origen de coordenadas. Esto es un gran sistema de referencia, ¿sí? De longitud infinita, le digo yo, ¿sí? Porque ustedes pueden dibujar acá lo que se le imagine. De lo más chiquitito microscópico hasta lo más grande. Incluso, fíjense, yo me voy alejando y se lo ve chiquitito. Profe, se me ve chiquitito el dibujo, ¿cómo puedo hacer para agrandar? Y le da zoom, ¿sí? Porque uno por ahí agarra, va en inicio y quiere hacer una letra de 1000, ¿sí? O de 3000, mejor dicho, una letra, una línea, ¿sí? Y le hace una línea de 3000. Son 3000 unidades de dibujo, ¿sí? En nuestro caso, como vamos a trabajar todo en milímetros, vamos a suponer que son 3000 milímetros, ¿sí? Y a la par le quieren hacer, por ejemplo, una línea de 20 de longitud, ¿sí? Y me van a decir, profe, la línea de 20 es muy chiquitita con la de 3000. Y sí, acuérdense, ¿sí? Que esto es todo en escala 1 en 1 y lo chiquitito va a estar en función a la medida que ustedes pongan, ¿sí? Si esto es muy chiquitito, no alcanza a visualizar, por razones obvias, le dan zoom, ¿sí? La ruedita del ratón, muy práctico. Ventana de navegación es lo que ustedes tienen acá a la derecha, ¿sí? Fíjense, si hacen clic acá en extensión, le da zoom a todo lo que ustedes tienen dibujado en el espacio modelo, ¿sí? Si le dan clic en la flechita esta, aparece justamente todas estas opciones. Zoom en tiempo real para aquellos que no tengan mouse, ¿sí? Haciendo clic y hacia abajo minimizan, le dan, amplían ahí, ¿sí? Haciendo clic y hacia arriba. Bueno, eso le dejo para que vayan investigando. La otra opción muy utilizada es justamente zoom ventana, en la cual usted por medio de una ventana hacen clic, otro clic, ¿sí?
Eso es algo que le habrá mostrado en el video, ¿sí? Vamos a comenzar a hacer la lámina propiamente dicho, ¿sí? La lámina A4, el formato A4. Primer punto, ¿sí? Acá en línea de comando, acá abajo yo lo tengo, precise primer punto. El primer punto yo lo voy a especificar por coordenadas. Vamos a escribir 0,0. ¿Sí? Le dan Enter y el primer punto se especifica en el origen de coordenadas. Fíjense, acá está resaltado la tecla F8, el modo ortogonal, son acceso rápido. ¿Sí? Si usted presiona la tecla F8 del teclado, le obliga a hacer líneas verticales y horizontales. ¿Sí? Y ahí le damos 210. Hacia arriba, ¿cuánto tiene? 297. 210. Y hacia abajo cierro con el, fíjense que aparece el cuadradito verde, eso se llama referencia a objeto. ¿Sí? Referencia a objeto. Ahora bien, referencia a objeto. ¿Sí? Si usted justamente se acerca en forma predeterminada y a veces que le aparece ya el triangulito señala el punto medio de esta línea. ¿Sí? El punto medio de esta línea sería este triangulito. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Eso se llama referencia a objeto, lo que resalta AutoCAD. ¿Sí? ¿Cómo accedo a eso para modificar o cambiar o activarlo? ¿Sí? Shift, botón derecho o control del teclado de la computadora y botón derecho del mouse se abre esta ventana. Van a parámetro de referencia y le aparecen las opciones para tildar y que quede permanente esto. ¿Sí? Estas son todas las opciones de referencia a objeto. Tienen punto final, punto medio, ¿sí? Todo esto. Nosotros básicamente vamos a utilizar punto final, punto medio, punto un poco más adelante. ¿Sí? Tangente vamos a utilizar cuando comencemos a hacer arcos, círculos, en la lámina 2, 3. ¿Sí? No es conveniente tildar a todo porque le va a empezar a aparecer todo iconos verdes por todos lados y esto obliga, cuando ustedes hacen un clic, obliga a hacerle clic en esto, ¿sí? De alguna manera, y no es como muy conveniente. Y fíjense, activen y desactiven en forma completa con la tecla F3. Este es otro acceso rápido que tienen que tener en cuenta. ¿Está? Fíjense, ahí me aparece el triangulito. Si yo aprieto la tecla F3, apreté tecla F3 y me desactiva todas las referencias a objetos. Yo me puedo acercar lo suficiente ahí, a ojo diría, para sacar una línea cercana al vértice ese. Fíjense que ahí no lo está tocando. Pero si yo en cambio activo referencia a objeto, ¿sí? Acá dice referencia a objeto activada en la línea de comando, me voy a línea, quiero sacar una línea cercana al punto final y no me va a permitir, si yo hago clic ahí, ya directamente bueno, ahí ya me sacó, ¿sí? Me va a obligar a hacer línea justamente en ese punto, ¿eh? Fíjense ahí, cercano al punto ya me obliga, ¿está? Bueno, esto, referencia a objetos, se utiliza para dibujo de precisión. AutoCAD es un dibujo de precisión. No queremos con esto nada a ojo, ¿sí? Esta línea horizontal es horizontal, ¿sí? Si ustedes van a tomar medidas de este vértice a este vértice, van a medir 2,97, de acá a acá 2,97. En la hoja, en papel, cuando ustedes hacen dibujo a mano, si miden eso, seguramente la van a estar pifiando, por cuestiones obvias de construcción, le van a estar pifiando en un par de décimas de milímetros, ¿sí? Acá sale perfecto, sale preciso, ¿sí? No hay forma de errarle. Si le están errando es porque están dibujando mal, ¿sí? Entonces, ¿lo hacemos con la hoja A4 o hacemos con la formato sin recortar? No. Acá, así tal cual como le estoy dibujando, ustedes dibujan ya ahora, ¿sí? Este sería el formato A4 sin recortar, ¿sí? Clic. O sea, que hizo de 33 por 24. O sea... No. Milímetros, escuchá.
nosotros dibujamos todo en milímetros. Esto es 210, ¿sí? Le voy a poner la cota acá para que quede fijo, ¿sí? Esto es 210 milímetros. Cota todavía no configuré, lo vamos a configurar en la próxima clase. Pero también es algo similar como texto. Y 297. Esto todo en milímetros, ¿sí? No le dije de archivo nuevo. ¿Ustedes cómo van a crear? Van a crear un archivo nuevo, ¿sí? Si hacen clic acá, ¿sí? Se le va a crear un nuevo archivo, texto de un nuevo archivo de AutoCAD, ¿sí? Con este desactivan la grilla, a mí por ahí me incomoda la grilla esa. Le van a archivo, guardar como, ¿sí? Y ahí guardan. Lámina 1, le ponen lámina 1, o mejor dicho, el apellido, Barabás, en su caso va a ser el de alumno, Barabás Leonardo, lámina 1 y la carrera, ¿sí? IQ, esta comisión B o A. Creo que A. ¿Sí? IQA, ¿sí? Barabás Leonardo, lámina 1 y QA. De esa forma ustedes le dan guardar. Acá acuérdense la versión. Acá pueden poner la versión que ustedes quieran de AutoCAD. Mejor dicho, de 2018 anterior a 2018, ¿sí? Yo tengo la versión de 2018 en la versión estudiante en la que estoy trabajando. Aquellos que tienen versiones más nuevas ponen 18 o anterior, ¿sí? Entonces así yo lo puedo leer, ¿está? Bien. Y una vez que está guardado, recién ahí comienza el autoguardado de AutoCAD. Es un detalle que me olvidé avisar, ¿sí? Habiendo dicho eso, ¿sí? Ahí está. Una vez que ustedes tienen guardado, ¿sí? Acá yo lo guardé como lámina 1 y CAB por lo que hice la clase anterior, ¿sí? Ahí se guarda toda la configuración y toda la lámina esta que tiene, ¿sí? En el archivito ese, ¿sí? Que se le guardó, eso ustedes lo pueden copiar y pegar como nuevo archivo, ¿sí? En la carpeta que tengan, lo duplican y le van cambiando. Por ejemplo, para lámina 2 le ponen lámina 2, le cambian el nombre de texto, el nombre del título y modifican previamente ese archivito, ¿sí? Eso ya cuando finalicemos esto le digo mejor, le detallo mejor, ¿sí? Pero volviendo a la ejercicio, la lámina 1, ¿sí? Tiene que, olvídense del centímetro, nosotros leemos siempre milímetros, son 210, ¿sí? Ahí el compañero me decía 30, 40, yo escucho milímetros nomás, ¿sí? Y 30, 40 no es milímetros, ¿está? 297 y dibujamos justamente el formato A4, propiamente dicho. Acá es una de las cosas que vamos a ir con respecto al tema de capas, ¿sí? O primeramente vamos a dibujar justamente el recuadro interno, el margen interno. ¿De cuánto era que teníamos que hacer? De 10 milímetros, ¿sí? Con la herramienta de fase, trasladamos hacia adentro, ¿sí? Esto es ya una cosa que ya vieron, ¿sí? Enter, volvemos a pedir de fase, ¿sí? De fase, y le ponemos 25, ¿sí? Aquellos que no entienden lo que hizo, hagan la lámina 1, la actividad número 1, ¿sí? La actividad inicial, que explica el uso de esta herramienta. Con la herramienta de fase hice los márgenes internos, 25, 10, 10 y 10. ¿Está? Con la tecla escape. O sea, el formato de una lámina que estuvimos usando. Sí, todos. exactamente. Fíjense, me quedan estos trazos más largos acá para recortar, ¿sí? Recortar también es otra herramienta que ya utilizaron. ¿Cómo recorto? Con esta herramienta, ¿sí? Haciendo clic acá. Fíjense que en la parte inferior de esta ventana que emergió acá, aparece recorta. ¿Alcanzan a leer eso? Esa palabra recorta significa... ¿Dónde? Acá. Fíjense, yo me dejo tildado acá y aparece recorta en la ventana esa.
Esa palabra recorta significa que por la línea de comando, ¿sí? Es otra forma de ingresar datos o pedir herramienta. Yo escribo recorta, ¿sí? Le dan enter y automáticamente se selecciona la herramienta recortar, ¿sí? ¿Cómo van a recortar? Un clic ahí, seleccionan toda la ventana, seleccionan toda la hoja completa, ¿sí? Las líneas que se van a recortar y las que son recortadas, ¿sí? Entonces, le dan enter y al acercarse, ustedes pueden ver justamente que haciendo clic sobre el trazo que quieren eliminar, se lo recorta, ¿tá? Esto es algo que ya en el video inicial se explica. Escape para cancelar toda la última herramienta y queda ahí definido. ¿Vamos bien? Sí, O sea, ya sacó tengo las líneas de guía, digamos. Sí, profe. Sí, saqué justamente, no son líneas de guía, sino que son las líneas que se crearon por medio del desfase. Fíjense que se duplica en forma paralela en la distancia que nosotros especificamos. Esas líneas justamente las recorté, ¿no? Sí. Fíjense, si yo hago clic acá, aparece todas estas capas. Son las capas que creamos, ¿sí? Usted cuando abre en AutoCAD por primera vez le va a aparecer solamente la capa 0. Esta capa 0 no la usamos, solamente la vamos a usar después cuando vean la parte de bloques. Vamos a utilizar para crear bloques en AutoCAD, que ya va a venir su clase. Y esas capas que establecimos vendrían a ser las líneas que usamos. Exactamente, ¿sí? Nosotros acá todo esto en forma predeterminada, fíjense como esto estaba tildado, seleccionado a capa 0, todas estas capas, todas estas líneas están dibujadas en la capa 0. ¿Cómo cambiamos nosotros esta línea a la capa correspondiente? ¿Sí? Nosotros seleccionamos, hacemos clic acá en cada una de estas líneas. Esta línea es tipo A, es la línea tipo 1, gruesa, ¿sí? Selecciono, ¿sí? Esto es nuevo, selecciono la línea que quiero cambiar de capa, o las líneas, abro acá y le pongo línea 1 grueso, ¿sí? Y ahí automáticamente pasó estos 4 líneas, pasaron a la capa línea 1 gruesa, ¿sí? Escape para sacar la selección y fíjense ya cambió el grosor, ¿sí? Ahora selecciono esto y esta ¿qué capa va a ir? A la capa formato, ¿sí? Capa formato. Para hacerle diferente vamos a entrar acá en propiedades, en formato le podemos poner color amarillo para hacerle diferente, ¿no? Amarillo. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué yo lo pongo en otra capa? Porque esta línea, ¿sí? Me olvidé poner acá. Esta línea de formato, nosotros, como va ahí en el borde de la hoja, esa no se tiene que imprimir. Al no imprimirse, ¿sí? La impresora va a poder imprimir justamente la línea. Al no imprimirse esa línea, la impresora no va a intentar imprimirla, ¿sí? No va a aparecer en el trazado de la impresora, ¿sí? Así que no le va a hacer esas líneas. El problema de cuando la impresora detecta que esa línea hay que imprimirla, en el borde no te lo va a hacer, ¿sí? O sale y sale manchada, da inconveniente siempre cuando uno quiere imprimir, ¿sí? Así que dejamos la parte de formato que no sea imprimible, ¿sí? Bien, todo lo que se va a imprimir va a ser de aquí del recuadro hacia adentro, ¿sí? Y fíjense, hay mucho que a mí ya no me aparece. A mí ya me aparece ven abajo, acá a la derecha, mostrar, ocultar grosor de línea. Con ustedes activan y desactivan los grosores de línea, ¿sí? Aquello que no pueden visualizar, ¿sí? Ahí estoy explicando. Aquello que no pueden visualizar este icono, ¿sí?
debe ser porque si hacen clic acá en las 3 rayitas paralelas, está desactivado grosor de línea, ¿sí? Activen grosor de línea y fíjense que abajo le aparece esos 3 palitos que es para visualizar los grosores de línea, ¿sí? Previamente activado esto, le aparece acá, ¿sí? Y le dan visualizar. ¿Qué pasa? Hay muchas veces que si yo voy botón derecho hago acá, en parámetro de grosor de línea, se abre otra ventana. ¿Viste? Hay mucha configuración para hacer, presten atención. Y en forma predeterminada la va a aparecer siempre en el punto medio acá esta barrita. Y le dan a aceptar, la va a aparecer así, en forma predeterminada en AutoCAD. Y es muy guaso, ¿sí? No es que están cambiando el grosor de la línea final, sino que están cambiando el grosor de la visualización. Usted esto se lo puede poner a criterio del diseñador, ¿sí? En lo personal siempre es conveniente poner acá parámetros y dejarlo como lo que sería en la realidad, ¿sí? Dejarlo en el primer puntito, no a la izquierda del todo, sino en el primer puntito. Le dan a aceptar, ¿sí? Y ahí queda medianamente parecido a lo que verían en la realidad. ¿Está? Aquello que no visualizan. O sea, lo que vemos acá va a ser diferente a lo que vamos a imprimir, que eso ya está establecido, ya lo establecimos. Digamos. Exactamente, sí. Lo que está establecido acá es lo que se va a imprimir, ¿sí? Lo que están viendo con esto, si ustedes no ven nada de grosor de línea, pero tienen configurado bien la capa como hicimos, va a salir como está configurada la capa. Esto es solamente para visualizar, ¿sí? Por ahí le molesta el grosor de línea, no lo activa, ¿sí? Es conveniente en este caso activarlo para justamente la capa formato tiene el mismo grueso que la línea 1, sí, el mismo grosor le especifica, ¿sí? De todas maneras, sí, por ahí si están perdidos, esto ya va a estar grabado y esto va a estar justamente fijado de aquí en adelante, ¿sí? Por ahí si se pierde y no recuerdan, ¿sí? AutoCAD, ya adelanto, lo que van a ir haciendo acá en AutoCAD, algo va a cambiar respecto al dibujo manual porque la forma de hacer es diferente, obviamente por razones obvias diferente, ¿sí? Así que vamos a hacer lo más conveniente para las cuestiones del diseño, ¿tá? Bien, ahora, como yo voy a comenzar a dibujar líneas gruesas, ¿sí? Que va a ser el rótulo, ¿sí? Me planto, selecciono la capa gruesa y todo lo que voy a dibujar de ahora en más son líneas gruesas. Así que acá en desfase, ¿sí? Me sitúo en desfase ¿para qué? Para hacer el rótulo. Voy a hacer 7 de seleccionar la distancia de fase y hacia arriba hago los 2 primeros renglones de abajo, ¿sí? Cancelo, desfase, 8, que es el primer renglón, hacia arriba, ¿sí? Ahí hice justamente ahí hice el rótulo, ¿sí? La división del rótulo. Ahora, con línea, estoy dibujando toda línea gruesa, en la capa de gruesa. Del punto medio, fíjense, está activado la referencia a objeto del punto medio. Este triangulito designa la mitad de esta línea, ¿sí? Sin haber hecho alguna medición. Ahí está. ¿Sí? Fíjese, no estoy midiendo nada. Lo único que yo sé fue el ancho de la hoja y el alto. Ahora. Eso era 85,7. Exactamente. Es la mitad. Pero eso no tiene sentido por ahí medirlo en este caso porque ya es la idea de utilizar la referencia a objeto, ¿sí? Objeto es esta línea, ¿sí? Objeto es esta línea. Objeto en AutoCAD me refiero, ¿sí? Bien. Ahora, ¿sí? En línea justamente fina, no, mejor dicho, vamos a hacer lo que se llama la línea auxiliar. En AutoCAD vamos a comenzar a hacer el texto, ¿sí? Que por ahí lo más engorroso en esta primera parte. Profe, faltó la tercera columna. La tercera columna, sí, la hago también a la mitad.
¿sí? La hago acá también a la mitad. Como no tengo la mitad de esta línea, es esto, ¿sí? Acá la tercera columna, ¿cuánto es? ¿A 45? No era 40 ¿O 40. y 40? la otra mitad del resto. Bien, 40. Escribo 40, ¿sí? Y ahí bajo, ¿sí? En un punto perpendicular a la línea esta. Fíjense, si yo me acerco acá, me aparece el punto medio, ¿sí? Ahí justamente me ayuda la línea auxiliar, automáticamente ya me especifica ahí. Y la otra opción es Shift o Control, botón derecho, perpendicular, ¿sí? Ahí me designa un punto perpendicular del primer punto, ¿sí? ¿Qué me queda por acá hacer? Fíjense, yo creé esta línea auxiliar, ¿sí? Para hacer la línea perpendicular esa. La borro, no es necesario ir sumando más líneas. Acá recortar, selecciono todo, ¿sí? Enter y hago clic ahí para eliminar. ¿Está? Y ahí termino. Ahora, vamos a situar el texto. El texto, presta atención a la parte del texto. Vamos a crear texto nosotros de una línea, ¿sí? Texto de una línea. La forma, para hacerla bien, es justamente especificar en qué punto yo quiero comenzar a hacer el texto. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con desfase vamos a crear línea de referencia a 1 milímetro, ¿sí? De aquí hacia arriba, justamente son las líneas de referencia que ustedes lo hacían, ¿se acuerda? Con el trazo muy finito, a 1 milímetro de separación, ¿sí? Y desde este vértice de esta esquina nosotros vamos a comenzar a crear texto, ¿sí? Desde este vértice que está acá, esta intersección, vamos a comenzar a crear texto. ¿Qué altura tiene que tener el texto? 5 milímetros, ¿sí? Así que esto lo vamos a pasar como línea auxiliares. Vamos a definir la línea auxiliares con la línea fina esta, ¿sí? Son líneas finas. ¿Sí? Esto después cuando ustedes presentan el trabajo lo eliminan, ¿sí? O si no directamente lo que idealmente podemos hacer es crear capa auxiliar, ¿sí? ¿Sí? Lo ideal sería crear capa auxiliar y sacamos estas líneas, la auxiliar que no se imprima, ¿sí? Esa la ¿No? ponemos con línea de trazo fino. Claro, esa la dejamos con la línea de trazo fino, ¿sí? 0,2, ¿sí? Para hacerle más lindo. Así que seleccionamos cada una de estas líneas auxiliares. Para este caso es conveniente por ahí crear esa capa, ¿sí? Aunque ustedes la dejen acá y cuando quieran crear el PDF, que es lo que nosotros le vamos a pedir ahora más adelante, no en esta primera lámina, más adelante, cuando se enseña a imprimir. Hola, Profe, hola, ahí está. hola, ahí está, ¿me escuchan? Ahí Ese está. escucho, profe. Sí, pasa, toqué el pin de Quería entrada del preguntar en micrófono. qué línea habías puesto el auxiliar, el grosor. El grosor 0,2, la auxiliar, recuerden que siempre es la más finita de todas. Sí, Ah, sí, es la más finita. porque viste que en el programa te da más. ¿Cómo que te da más? Te da más grosor, pensé que pusiste 0,15 milímetros. Ah, no. No, vamos a trabajar con 0,2, 0,20 y 0,70 como específica, y con dos grosores. La diferencia esa entre decimales no tiene sentido, ¿sí?
¿Está? Para evitar confusión, vamos a trabajar con 2 nomás. ¿Está? Entonces, volviendo a AutoCAD, ¿sí? Escribimos texto, volviendo al texto digo, texto, le dan Enter, y la intersección acá no me aparece a mí, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer clic en esa intersección, ¿sí? ¿Cómo es? Control, botón derecho, intersección, ¿sí? Y hacen clic ahí, ¿sí? ¿Y a partir de ahí va a escribir? No. Lean la línea comando. Precise ángulo de rotación, ¿sí? El ángulo de rotación es 0. Siempre esa opción no va a aparecer. Si ustedes empiezan a escribir acá, no le va a dar bolilla al AutoCAD. Así que vayan leyendo siempre la línea de comando. Precise ángulo de rotación es 0, porque si le dan un ángulo acá, le va a aparecer justamente inclinada en un sentido. Le dan Enter y ahí comienzan a escribir. Acá va el nombre de la materia, Sistema Representación UTN, Facultad Regional Resistencia. ¿Sí? Le dan Enter y nuevamente Enter para aceptar la configuración. ¿Qué tamaño de letra es? Es la de 3 milímetros. Aquí tiene que ir 5 milímetros, ¿sí? Esto me olvidé. Esto es justamente, para eso está hecha la configuración esta. Si yo le dejo acá, selecciono SR5, me va a cambiar el tamaño, ¿sí? Y ese es el tamaño que vamos a utilizar. Si hacen doble clic, pueden volver a editar. Sistema de representación, es lo que me olvidé. Ahí está. ¿Sí? Ahí voy creando justamente el texto. ¿Sí? Vuelvo a hacer texto. ¿Sí? Ya previamente seleccionado acá en la pestaña de anotar. Vamos a hacer todo texto de 5 milímetros. Escribo texto. ¿Por qué enseño esto y no le dé línea múltiple? Porque todos los textos que vamos a poner acá, en rótulo, en título, en todas las láminas, siempre van a ser de una sola línea. ¿Sí? No hay texto para hacer completo de párrafo. ¿Sí? Así que control, botón derecho, intersección, ¿sí? Ángulo de rotación 0, le damos Enter nomás y ahí escribimos. Acá, ¿qué teníamos que escribir? Barabás, el nombre del alumno acá va, Leonardo. A ver, díganme un nombre ustedes, porque si yo pongo Barabás, acá todas las láminas me van a entregar como Barabás Leonardo. Y acá va alumno, el nombre y apellido del alumno. A ver, el último que escribió, Mariano Insaurralde. Sí. ¿Por qué no escribe? Ahí está. Insaurralde Mariano. ¿Sí? Ahí está. Sí, lo vamos a quemar, Mariano. Vamos a ponerle todo mayúscula. ¿Está bien escrito? Saurralde. Ahí está. Mariano. ¿Sí? Ese sería el nombre y apellido del alumno. ¿Está? Le dan Enter, Enter y cerramos. ¿Está? Y por último, fíjense, vamos a ver una herramienta nueva que esta no la vieron en los videos anteriores, que es la herramienta copiar. El copy-pegue en AutoCAD es principal. Por ahí muchos dicen es peligroso el copy-pegue, en otras materias no, pero en AutoCAD es muy importante justamente para estas cosas que vamos a hacer repetitivas, ¿sí? Cuesta la lámina 1 como todo, cuesta las primeras actividades, pero después todo el resto es repetitivo. Y copiar y pegar es una herramienta fundamental, ¿sí? Copiar. ¿Qué voy a copiar? Texto. Yo puedo copiar texto, líneas, arcos, círculos, lo que sea en AutoCAD. ¿Sí? Vuelvo. Copiar texto, ¿sí? Enter. Y me pregunta punto base. El punto base me está preguntando desde dónde lo voy a copiar. ¿Sí? Lo voy a copiar desde este punto base. ¿Por qué este? Porque este punto me va a servir a mí. Fíjense, desactivo
el modo ortogonal, entonces lo puedo mover en cualquier lugar desde ese punto base. Y ese punto base me sirve a mí justamente porque yo sabía que si yo selecciono este siguiente punto base, va a ser lo mismo que el anterior. En la misma situación voy a estar, así que clic ahí. ¿Sí? Y a Mariano lo podemos seguir pegando donde queramos, ¿sí? Sabiendo el punto base donde está situado. ¿Está? Ventanita verde, todo lo que toca, borra. ¿Sí? Ahora me queda doble clic acá. Y acá va el título de la lámina. ¿Cómo era el título de la lámina? Trazado de líneas. ¿Sí? Trazado de línea. Así que acá vamos a poner trazado de líneas. ¿Sí? Enter, enter. ¿Sí? Y listo el pollo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, acá ¿qué es lo que va? ¿Sí? La fecha, la lámina. ¿Sí? Voy a seleccionar este, copiar, selecciono el punto base justamente acá y le pego acá y le pego acá. ¿Sí? Profe, pero se me está encimando, no importa, la idea es justamente editar eso. ¿Sí? Todo, a ver, Tomás, 0,5, ¿qué es 0,5? Yo quiero que se saquen de la cabeza el centímetro, ¿sí? Porque eso es para confundirlo, ¿sí? Acuérdense, es todo milímetro, exactamente, ¿sí? 0,5 no es milímetro, ¿sí? Todo el rótulo es 5 milímetros, tal como se hizo la lámina 1, ¿sí? Acá, habiendo pegado acá, esto sería acá la fecha, ¿sí? ¿Dije bien? ¿Sí? La fecha de entrega de la lámina, ¿sí? Vamos a poner la fecha de hoy nomás. 5 del 5 del 20. Profe, ahí no era que iba lo de IQ y en el de abajo de la fecha, ¿o usted cambió eso? Vamos a poner la carrera, sí, sí, tiene razón. Carrera. Vamos a ponerle ingeniería. Ingeniería. Sí, pasa, me estoy guiando con el que traje ahí de la presentación y se cambió al final. Ingeniería química. ¿Sí? Enter. Ahí queda justamente definido. Acá vuelvo a editar. Y esto sería la lámina 1. ¿Sí? Y bueno, y así van editando. Fíjense que ya me queda la distancia, ¿sí? ¿Lo de electro le ponemos IEM nomás? Sí, sí, ingeniería electromecánica o IEM, simplemente. Sí, sí. Ok. Sí, sí. IEM. Lo que yo quiero justamente hacer hincapié es en el hecho de la separación que hay de la línea vertical, ¿sí? Y de la línea base, ¿sí? Fíjense que yo ahora sí voy acá, despliego la lista de capas, la línea auxiliar la apago y me desactiva ahí automáticamente todo. ¿Sí? Me lo oculta, ¿sí? No es que se borra. ¿Está? Bueno, el resto le dejo para ustedes para que lo terminen. Vamos a comenzar a dibujar, ¿sí? Las líneas, justamente estas. ¿Sí? Las divisorias. ¿Cómo es esto? Acá por el punto medio, al punto medio, esto vamos a hacer líneas gruesas, ¿sí? Y fíjense, si ustedes ven acá la altura tiene que ser 85, 85 y lo que queda acá que debería quedar 85, ¿sí? Que es mucho manualmente, me falla el mouse, ahí está. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Acá, una línea de referencia hacia abajo de 85, Enter,
¿sí? Activo de referencia, activo modo ortogonal, ¿sí? Y lo dejo pasar de última, ¿sí? Y después 85 hacia abajo y lo dejo pasar, ¿sí? ¿Por qué lo hago así? Justamente porque después el resto yo lo borro, ¿sí? O lo recorto, mejor dicho, ¿sí? Estos son líneas. El procedimiento, esto es una cosa importante a tener en cuenta. El procedimiento del dibujo puede ser diferente a lo que yo estoy. Puede ser diferente a lo que yo estoy dibujando acá, ¿sí? Pero lo que importa es el resultado final, es decir, la precisión de las cotas, la precisión de cada uno de los objetos de dibujo, eso tiene que estar como el plano lo indica, ¿sí? Esas líneas son líneas gruesas, ¿sí? Vamos a dibujar todo sobre línea gruesa, ¿sí? Bien, y ahí está dibujado justamente la divisoria, ¿sí? De 85 a 87,5. ¿Vamos bien hasta ahí? Esas líneas solamente, ¿sí? Estoy utilizando la herramienta línea, que es algo que ya lo vieron, ¿sí? Fíjense ahora. Tenemos este cuadrito que hacer, que tiene 80 por 75, ¿sí? Y desde aquí, desde la derecha, tienen 5 milímetros de separación de la línea vertical y 2 milímetros desde abajo, ¿sí? Así que desde ahí voy a comenzar a dibujar este primero, ¿sí? Desde el vértice me alejo 5 milímetros, ¿sí? Enter, y me elevo 2 milímetros, Enter, ¿sí? Y de ahí voy a hacer 80 de ancho. Arriba, ¿cuánto era? 75, 80, y hacia abajo termino en el punto final. Y ahí está creado el primer cuadrito de la lámina 1. ¿Sí? Vuelvo a seleccionar para que esto resalte que sea en línea gruesa, ¿sí? La línea de referencia siempre es conveniente eliminarla para estos casos, ¿sí? La eliminan la línea de referencia para construir este rectángulo, ¿sí? Línea gruesa. Ahí, sobre línea gruesa vamos a ir dibujando. Bien. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sí? Fíjense, vamos a conocer una nueva herramienta que se llama simetría. Ah, no, y simetría ya vieron, ¿sí? Fíjense que este rectángulo es simétrico respecto al que va a la derecha, ¿sí? Con referencia al eje vertical que podríamos llamar. ¿Cómo hacemos? Simetría, seleccionamos los 4 elementos y le damos Enter, ¿sí? Enter. Después del Enter me pregunta la línea de comando, me dice precise primer punto de línea de simetría. Una línea siempre es por medio de 2 puntos, así que la segunda línea va a ser, el segundo punto va a ser un punto inferior en este caso, ¿sí? Si quiere borrar el objeto de origen, justamente se hace referencia a es no la respuesta, le dan Enter nomás directamente, y ahí queda ya dibujado el segundo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hago el resto de rectángulos? ¿Sí? Copiar. Acá parece que voy volando, pero no estoy haciendo nada nuevo. Selecciono los 4, 8 en realidad, son 8 líneas. Le doy Enter, ¿sí? ¿Y de dónde lo voy a copiar? De un lugar donde a mí me convenga, justamente, para el copiado del resto de este objeto, el pegado del resto del objeto. Entonces va a ser el punto base, ¿sí? Precise punto base, selecciona ahí, clic acá, ¿sí? Me desplazo un poquito hacia arriba y clic ahí.
Y ahí quedó justamente ya el formato, ¿ven? Hecho completito con todas las divisorias. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Rápidamente. Ahora, arriba de los cuadritos es como para escribir o como el tema. Claro, el texto, ¿sí? Líneas horizontales, verticales va para el primer ejercicio. La separación que hay desde la línea base esta son 3 milímetros, ¿sí? Y dejamos un espacio, justamente esta es la altura de texto de 3,5, indicamos nosotros en el dibujo manual. Nosotros configuramos acá 3 milímetros nomás, ¿sí? Cuando imprimamos va a salir perfecto, va a salir muy bien, ¿sí? Con 3 milímetros ya se va a ver bien, ¿sí? ¿Está? Así que vamos a dejar 3 milímetros de abajo y desde la izquierda vamos a dejar unos 2 milímetros, ¿sí? Vamos a crear línea de referencia, como hicimos con el rótulo, ¿sí? Así que a esta línea vamos a hacer de fase 3 milímetros y de hacia arriba 3. Y esta, perdón, le ponemos 2 milímetros. De fase 2 milímetros. Ahí está, ¿sí? No se alcanza a cruzar, no importa. Nosotros podemos hacer justamente alargar esto, ¿sí? Estos puntitos que aparecen acá, cuando nosotros seleccionamos esos puntos azules, se llaman puntos de pinzamiento. Podemos modificar, ¿sí? Y podemos alargar y acortar, ¿sí? Con lo que es la parte de referencia a objeto, dejamos la intersección, ¿sí? Que yo necesito este punto para definir lo que sería el... Está apagada la línea auxiliar, por eso ven que desaparece. Ahí está, ¿sí? Estas son todas líneas auxiliares que yo voy creando y las voy poniendo en la capa para que ustedes vean, ¿sí? Y yo lo que necesitaba era justamente esta intersección para crear, ¿qué cosa? El texto de 3 milímetros de alto. Así que selecciono el estilo de texto de 3, ¿sí? Palabra texto, punto inicial de texto, siempre le va a pedir un punto, control, botón derecho, intersección, y el punto este es un punto inferior izquierdo, ¿sí? Rotación 0. Y acá, ¿cuál era el título? Líneas horizontales y verticales. Eso es lo que vamos a escribir, ¿sí? En mayúsculas. Líneas horizontales y verticales. ¿Sí? Enter, enter. Y terminó la configuración de texto.